Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas casitas navideñas. Aquí podemos aprovechar restos de hilos que tenemos por casa, que se gasta muy poquito de hilo para hacer la labor. Las casitas tienen 8 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también un poquito de relleno, un trocito del cartón para poder recortar un círculo del tamaño de la base, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Así que marcamos bien el punto, colocamos el marcador. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 8 puntos. Tenemos que hacer un aumento en cada punto de la primera vuelta. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Las vueltas terminamos en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, terminamos con un aumento antes del punto donde tenemos el marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. Ahora, vuelta número 4, también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Así que tejemos primero 2 puntos bajos por separado y después 2 puntos bajos en el mismo punto. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas.
Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 32 puntos bajos. Vamos a tejer 7 vueltas sin aumentar. Son vueltas número 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En cada vuelta tenemos que tejer 32 puntos bajos, pero la primera vuelta que vamos a tejer sin aumentar, vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta. Antes de empezar vamos a hacer un punto deslizado. Ahora subimos una cadeneta, marcamos el punto y empezamos a tejer vuelta número 5. Buscamos la parte posterior de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y el último punto tejemos en el punto deslizado para tener 32 puntos. Y 32. Vamos a continuar trabajando en vueltas espirales, así que marcamos bien el punto donde vamos a empezar la siguiente vuelta y al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Tenemos una vuelta sin aumentar, tenemos que hacer otras 6 vueltas más sin aumentar. Ahora ya tejemos cogiendo las 2 hebras de la vuelta. Seguimos de esta manera y nos veremos en la vuelta número 12. Aquí ya tengo todas las vueltas hechas sin aumentar. Ahora en la vuelta número 12 vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 6 puntos y una disminución. Seis puntos bajos y para disminuir un punto cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 6 puntos bajos,
y una disminución. La mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Disminuimos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 28 puntos bajos. Ahora, vuelta número 13, también vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 5 puntos bajos y una disminución. Puntos, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 5 puntos bajos, y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, recortamos un círculo en un cartón del tamaño de la base y lo colocamos dentro para que la base guarde la forma. Lo colocamos abajo y continuamos con las vueltas de las disminuciones. Vuelta número 14, aquí ya vamos a disminuir 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Un punto, una disminución. Repetimos. Un punto, una disminución. Y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 16 puntos bajos. Nos queda todavía una vuelta de las disminuciones, pero antes rellenamos la pieza. La última vuelta de las disminuciones vamos a hacer una disminución 8 veces. Una disminución. Dos disminuciones. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 disminuciones, hacemos un punto deslizado antes de cortar el hilo. Ahora cortamos el hilo un poquito largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera.
y cerramos. Aseguramos el hilo y lo escondemos dentro. Ahora vamos a marcar las ventanas. Enhebramos una aguja con el hilo en color marrón. Las ventanas vamos a marcar a 3 vueltas de la base. Y vamos a atravesar 3 puntos y 3 vueltas. La unión de las vueltas dejamos por detrás. Atravesamos 3 puntos, subimos 3 vueltas. Y ahora vamos a pasar directamente a la otra ventana. Dejamos entre las ventanas 4 puntos. Hacemos igual. 3 puntos y 3 vueltas. Ahora vamos a hacer la puerta. Formamos el primer punto. Hacemos 4 cadenetas. Saltamos 2 cadenetas y en la tercera cadeneta hacemos un punto medio alto. Un punto medio alto. En la última cadeneta hacemos 4 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4. 4 puntos medio altos. Hacemos un punto medio alto por el otro lado. Y 2 cadenetas. Un punto deslizado en el centro. Una cadeneta.
Cortamos el hilo un poco largo, dejamos un buen trozo para poder coser la puerta a la casita, cerramos el punto. Este extremo podemos cortar. Y otra vez enhebramos una aguja y cosemos la puerta. Vamos a hacer el tejado. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto. Subimos una cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 'Cerramos el anillo mágico. Trabajamos en vueltas espirales. Todas las vueltas empezamos en el punto donde tenemos el marcar, donde tenemos el marcador, y al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a tejer otras 2 vueltas más de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos una vuelta. Hacemos otra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelta número 4, vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto y un aumento. Un punto. Y un aumento. Un punto. Un aumento. Repetimos una vez más. Un punto. Y un aumento. Hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 9 puntos bajos. Tejemos una vuelta sin aumentar. Una vuelta de 9 puntos bajos, que es vuelta número 5.
Ahora, vuelta número 6, también vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Dejemos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado. 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos una vez más. 2 puntos bajos por separado. Y 2 puntos bajos en el mismo punto. Las vueltas terminamos en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Dejemos una vuelta sin aumentar, que es vuelta número 7. Ahora, vuelta número 8, aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos y un aumento. Repetimos 3 puntos, un aumento, repetimos una vez más, hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 15 puntos bajos. Dejemos una vuelta sin aumentar, que es vuelta número 9. Vuelta número 10, también vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Repetimos. Cuatro puntos, un aumento, otra vez 4 puntos y un aumento. Hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 11, tejemos sin aumentar. Así que tejemos 18 puntos bajos. Vuelta número 12, vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos, un aumento. Repetimos. Cinco puntos, un aumento. Repetimos una vez más. Hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 21 puntos. Vuelta número 13 también vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos, un aumento.
Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 14. Aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos y un aumento. Los aumentos nos coinciden con la vuelta anterior. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 27 puntos. Ahora, vuelta número 15, también aumentamos 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 8 puntos bajos y un aumento. Ocho puntos y un aumento. Aquí también el aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 16. En esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos. Cuatro puntos, un aumento. Los aumentos ahora nos coinciden cada segundo motivo. Repetimos el mismo motivo de 4 puntos bajos y un aumento otras 4 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Ahora la última vuelta. Sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y tejemos un punto deslizado, una cadeneta, 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 y repetimos esta parte durante toda la vuelta, un punto deslizado y una cadeneta. Hacemos un punto deslizado en cada punto bajo de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo un poquito largo, enhebramos una aguja, cerramos el punto, enhebramos una aguja, y cerramos la vuelta. Si vamos a coser el gorro a la casita, dejamos el hilo sin cortar, y si lo vamos a pegar, lo rematamos. Escondemos dentro de la vuelta.
Y ahora aquí en el tejado también vamos a coser una ventana. Ahora voy a utilizar un hilo en color clarito. La ventana marcamos de la misma manera. Tenemos que atravesar 3 puntos y 3 vueltas. Y cosemos o pegamos el tejado. Así queda la casita terminada. Le podemos añadir un cordoncito para poder colgarla. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.